Lo que sí necesito que todos se pongan en mute. Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano o me ponen abajo la manita y la contestamos para poder entonces dar comienzo. Sé que van a ir entrando muchos otros más. Poco a poco van a ir llegando. Así es que si se frisa, por favor, no se preocupen. Vamos a seguir. Si se me desconecta como la otra vez, no sé qué pasó, me desconectó, pero bueno, son cosas de la tecnología. Así es que vamos a empezar. Vamos a estar en oración, hermanos. Gracias, Padre, porque tú tienes control de todo. Gracias, Señor, porque no se te escapa nada. Tú sabes, Señor, todas las cosas que necesitamos. Padre Santo, te pido que tomes control de las emociones. Tomes control, Señor, de las preocupaciones. Tomes control, Padre Santo, de las situaciones que nos albergan, que nos suceden, que estamos pasando algunos de nosotros. Y te pido, Padre Celestial, de que nos cubras con tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nadie la puede dar, solo tú. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bendición. Prepara los corazones para este estudio, Señor. Padre Santo, y si te place, usa, Señor, este humilde vaso para que puedas hablar a toda la congregación, inclusive a mí, de las cosas, Señor, que nos esperan en el futuro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bendiciones a todos. Mi nombre es Daniel Galarza, el hermano Daniel Galarza. Por aquí está el Pastor Torres, también de la Iglesia Comunitaria de Herencia. Bienvenido, Jun, ¿cómo estamos? Hola, Carmen, Brenda, Cecilia, Elena, los hermanos Iván y Araceli Soler están por ahí también. Jorge y Luisa Rivera, Dios te bendiga, qué bueno verles. Karencita, qué bueno que estás por ahí. Noris, Dios te bendiga, ya te vi por ahí también. Bien, la semana pasada estuvimos dialogando relacionado con lo que es el trono. ¿Se acuerdan que el trono tenía, Juan había puesto varias partes en ese trono que eran bien importantes que estemos, que estemos pendientes y que no tengamos duda? Porque lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5 se desarrolla 100% en el cielo. No está en la tierra. Juan ya no está en la tierra. Juan está en los cielos teniendo la visión completa de lo que Dios está por hacer. Y en estos dos capítulos, si hay dudas, si hay preguntas, es importante que la aclaremos, porque luego cuando vayamos al 6, 7, 8 y 9, como que se va a seguir montando encima de lo que ya conocemos de estos dos capítulos. Así que podemos decir que estos dos capítulos es la médula ósea, es la zapata para conocer lo que viene luego. ¿Ok? Bien. Así es que entonces nos habíamos quedado en el verso número 5. Y dice el verso número 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Los relámpagos, los truenos y las voces son relacionados con la omnipotencia, con el poder y con el juicio de Dios. Esta no es la primera vez que ellos tienen esta experiencia, porque Israel en el Éxodo, cuando sale de Egipto, que están en el monte, también tienen esta experiencia. Y eso lo podemos ver en Éxodo 19:16. Si lo buscan en su Biblia, Éxodo 19:16. Voy a buscarlo por aquí y ponerlo ahí un momentito. Ok. Déjenme entonces postearlo. Aquí rapidito. Éxodo 19:16. Mírenlo ahí que dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y esa espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Perdonen un momentito, por favor, disculpen, vengo rapidito.
preguntan, vengo rápido. Disculpen que fue que tuve una pequeña breve pausa, tuve que hacerla. Es que me están pidiendo el número de ID, el meeting ID para entrar al estudio y tuve que darlo. O sea que, como decía, no es la primera vez que el pueblo de Israel reconoce la autoridad y el poderío de Dios. Y siempre que escuchemos truenos, voces, relámpagos, estamos hablando de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios para juzgar los moradores de la tierra. Ya vimos en el capítulo 4, a principio, que ya la iglesia de Cristo fue arrebatada, ya fue llevada al cielo. ¿Ok? Así que aquí lo que quedan, en la tierra lo que quedan son los moradores de la tierra y queda un remanente fiel que lo vamos a ver ya pronto en el capítulo 5, qué sucede con ese remanente fiel. Los demás que quedaron aquí son personas que quizás conocieron de Dios, que visitaron alguna iglesia y lamentablemente no son parte de la iglesia que Cristo viene a buscar. Bien. Así que entonces, luego en ese mismo verso 5 aparece que delante del trono ardían 7 lámparas. Cuando Juan escribe esto en el griego lámparas, lo que se refiere son antorchas. No es una lámpara que nosotros conocemos como un quinqué o un candelabro, no, es una antorcha donde son los fuegos grandes que están frente del templo. Permítame compartir con ustedes la figura que tenemos la clase pasada. Y estas antorchas, mírenlas ahí, detrás de los 4 seres vivientes, son 7 antorchas de fuego que no se apagan fácilmente, que ningún viento la apaga. Todo el tiempo están encendidas ante el trono de Dios, porque estas simbolizan el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense que tenemos el Espíritu Santo aquí, tenemos a Dios Padre y a Dios Hijo en el trono. Vamos a ver en Isaías 11:2. Isaías 11:2. Voy a buscarlo rapidito. Lo voy a compartir un momentito con ustedes para que lo puedan ver. Isaías 11:2. Vamos allá, mírenlo aquí. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese es el primero. El espíritu de sabiduría. Segundo, el espíritu de inteligencia. Tercero, espíritu de consejo. Cuarto, espíritu de poder. Quinto, espíritu de conocimiento. Sexto, y espíritu de temor de Jehová. Séptimo, ahí están identificados los 7 fases, características del Espíritu Santo. Y esas 7 las tenía Jesús y las tiene Jesús como Hijo de Dios. Y esas 7, hermanos, también están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así es que agárrese fuerte, échele mano para que usted entonces, el Espíritu Santo, equipa a la iglesia de diferentes formas, y ya solo tenemos que ver una clase aparte, que son los dones del Espíritu Santo. Pero si estamos buscando a Dios en santidad y estamos obedeciendo a Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. La iglesia tiene el Espíritu Santo en cada uno de sus miembros. No es el templo, son los miembros de la iglesia. ¿Amén? Bien. Así que tenemos entonces que la visión de Juan establece ya en este capítulo 4, en estos primeros 5 versos, establece la Trinidad completa. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Están los 3 ahí en ese trono. Y este trono es en los cielos, en el tercer cielo, como decía Pablo. Y lo que viene es lo que se va próximamente a ver, que lo vamos a ver en el capítulo 5, es el juicio de Dios a los moradores de la tierra.
Ese es el juicio de Dios a los moradores de la tierra. Bien. Mira entonces lo que vemos en el verso número 6, el versículo número 6 de Isaías, de Éxodo, de Apocalipsis capítulo 4. Y delante del trono había un mar como de vidrio semejante a cristal. Aquí tenemos una símil. Es una comparación que hace Juan. Una comparación que él hace, que dice que ese piso, ese suelo, permítame compartir de nuevo para que lo puedan percibir nuevamente, es como, es semejante a, ¿lo ven que está ahí azul? Ese que está ahí azul, es semejante como un mar de vidrio. Entonces aquí tenemos que acordarnos que Juan trabaja con distintas esmeraldas, piedras preciosas, y aquí entonces lo que está diciendo es que ese mar de cristal es como si fuera un enlosado, como si fuera una losa. Claro, ahora nosotros usamos losa de cerámica, anteriormente se usaba losa de mármol, pero Dios aquí en este caso está usando losa de zafiro, y es como si fuera un zafiro quieto, un mar quieto completo. Y también en Éxodo 24:10, no es la primera vez, ya ellos lo habían visto, este tipo de embaldosado o cuando ponen la losa, cuando buscamos Éxodo capítulo 24, verso 10. Vamos allá, permítanme compartirlo un momentito con ustedes. Aquí está. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Éxodo 24, verso 10. Ya tenemos entonces que son muchas comparaciones que hace Juan. Él como judío ya había visto lo que había leído en el Torá, que ya esto es repetitivo. Para un judío esto no es nuevo, quizás para nosotros sí, pero entonces está comparando de acuerdo a lo que él conoce. Bien, y entonces tenemos aquí cuando habla de los 4 seres vivientes. Y aquí tenemos que hacer una pequeña pausa, porque estos 4 seres vivientes también los vio Ezequiel, también los vio Isaías. Estos 4 seres vivientes, cada uno de estas 3 profetas o estos 3 que tuvieron esa visión, indican que tienen distintos rostros, que tienen alas, por lo tanto entonces está dentro de la categoría de ángeles. Indica que Isaías y Juan dicen que son 6 alas, Ezequiel dice que son 4. Vamos entonces a buscar en Isaías capítulo 6 los versículos del 1 al 3. Permítanme compartirlo con ustedes. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 3, y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Ahí entonces ya está Isaías diciendo qué clase de ángeles son. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo, importante esa descripción: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Les había dicho la semana pasada que los ángeles no cantan, ellos hablan, ellos comunican, ellos son vocero de Dios, pero no cantan. Y aquí entonces en Isaías también dice cómo esos ángeles están
frente al trono de Dios. ¿Y qué son esos ángeles? Ahí lo dice Isaías, son serafines, 6 alas. Ezequiel los identifica con 4. Juan los identifica con 6. A Pablo no le fue permitido decir nada porque Pablo, aunque subió al tercer cielo, le dijeron, no lo declares, tápalo, cúbrelo. No puedes hablar de eso, no les fue permitido, pero él sí llegó hasta allá también. Así que entonces tenemos distintas alternativas o versiones que tiene dentro del Antiguo Testamento, dentro del Nuevo Testamento, lo que está sucediendo con estos 4 seres vivientes que dice Juan. La función de ellos, primero, es adorar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Segundo, evitar que nada que no sea santo, puro, llegue al trono. Por eso entonces que Dios en su sabiduría los equipa con ojos por adelante y por detrás. También otros estudiosos dicen que esto declara la omnipotencia de Dios, porque ellos están todo el día frente al trono. Ellos no salen de allí. Están vigilando, custodiando y trabajando frente al trono. Y entonces tengo aquí otra comparación que se hace con estos 4 seres vivientes. El número 4, creo que lo habían mencionado la semana pasada, es el número de la tierra. Y 4 son los evangelios también, que nos dejó escrito los apóstoles por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, miren aquí. Así que tenemos, estos son distintas comparaciones que se hacen. El ser viviente como león, según el Evangelio de Mateo, Mateo presenta a Jesús como el rey, el león de la tribu de Judá. La posición terrenal que equivale al león es el rey de los animales salvajes, que no retrocede cuando ataca. Y ahí tienen el versículo bíblico, el Proverbios 30:30. Proverbios 30:30. Él no retrocede. El otro entonces ser viviente es como un becerro. En el Evangelio de Marcos, Jesús es representado como el siervo sufriente, el siervo obediente. Y en el Rey de los Animales Domésticos representa la fuerza, ese trabajo. Salmo 103:20 nos habla sobre eso también, de la fuerza, de lo que está representado con ese ser viviente con un becerro. El próximo es rostro como de hombre. En el Evangelio de Lucas, Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y la posición terrenal que tiene ese ser viviente o ese simbolismo es que representa la creación de Dios en la inteligencia que Dios le ha otorgado al hombre. Y ahí lo podemos ver en 2 Samuel 12, 20, 23, y también lo podemos ver en Génesis, cuando Adán le pone nombre a todos los animales de la tierra, los peces y de los aves y las aves. Y por último, el ser viviente como águila volando. El Evangelio de Juan representa a Cristo como la altura de Dios, lo más sublime, el Hijo de Dios. Y dentro de la posición terrenal, la águila representa la rapidez y la elevación. ¿Okay? Así que tenemos entonces ahí los 4 seres vivientes. Esto lo saqué del comentario de Matthew Henry y del comentario de Samuel Pérez Millo, que hace esta comparación de los seres vivientes. Juan no hace esta comparación. Juan lo que dice es que tiene estas figuras. Veamos entonces un momentito cómo lo ve Ezequiel. En Ezequiel 1, 4, 10, si lo pueden buscar. Ezequiel, capítulo 1, verso 4 en adelante. Permítame compartirlo con ustedes para que vean la visión que tuvo Ezequiel
del trono de Dios. Ambas visiones de Ezequiel y Isaías, ellos están en la tierra. Ellos no fueron llevados a los cielos. Miren aquí el verso 4 del capítulo 1 de Ezequiel. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Ahí lo tienes entonces también en Ezequiel. Y ahí él describe cómo eran esos seres, su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y sigue entonces Ezequiel diciendo cómo él los vio. Recuerden que esto es dentro de la perspectiva de cada profeta, del apóstol Juan, del profeta Isaías y del profeta Ezequiel. Bien, también los vio. O sea que tenemos entonces distintas referencias de personas que vieron el trono de Dios y que estuvieron y que presenciaron cómo estos 4 seres vivientes o estos 4 ángeles que Isaías llama serafines son y están al servicio de Dios. ¿Okay? Son 4 seres vivientes, son dotados de ojos, y estos 4 seres vivientes están al servicio del Creador y están atentos a cualquier encomienda que se haga para proteger el trono y para servir a Dios. Esos son los 4 seres vivientes. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Por favor, que ahora nos vamos a empezar a trabajar en las alabanzas, porque en el verso 8 y en el verso 9 del capítulo 4 de Apocalipsis o Revelación, ven como dice, y no cesaban de decir día y noche, decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en el verso 9 se unen los 24 ancianos que representan la iglesia de Cristo. Ahí están los 24 ancianos y automáticamente los 24 ancianos se postran y dan gloria a Dios. Y no solamente se postran, sino que entonces ellos rinden sus coronas, las coronas de justicia, la corona de valentía, la corona de vencedor como iglesia. Permítanme ponerlo aquí, por esto ya lo vimos en la clase pasada, vuelvo y lo traigo. Es importante porque entonces Dios está buscando adoradores. ¿Adoradores cómo? Adoradores que adoren a Dios con palabras, con hechos, con el corazón, en abundancia, para trabajar una adoración como Él la tiene en los cielos y hacerlo aquí en la tierra nosotros. La adoración le corresponde a la iglesia. La adoración, nosotros somos este vaso de barro que Dios ha creado. Somos capaz de entonar himnos, de cantar, de alabar y de adorar. Así que, hermanos, este es nuestro sacrificio, la adoración, y tenemos que entonces hacer uso de ella. Amén. La importancia de la adoración. Bien. Luego que entonces tenemos lo de la adoración, entramos ahora en el capítulo número 5. Capítulo número 5. Y este es el capítulo que más a mí me gusta, porque es el capítulo donde declara y donde establece quién tiene la autoridad. Establece quién ha sido y quién está destinado para ejecutar estos juicios de Dios. Vamos a verlo. Permítame compartirlo con ustedes. Si hay alguna duda o pregunta, me levantan la mano, me dejan saber. Nos detenemos, contestamos y seguimos. ¿Okay? Bien. Vamos entonces al capítulo 5, que es el rollo en el cielo.
Este rollo o este libro que se habla en el capítulo 5 no es el libro de la vida. Es un librito o un libro que está escrito por ambos lados y es el juicio y la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra los moradores de la tierra. ¿Okay? Y entonces aquí empieza este evento y Juan está atento frente al trono. Y entonces tenemos que indicar en Filipenses 2, 8, 11 que Jesús es el gran vencedor y que posee suprema autoridad, suprema por encima de los ángeles, por encima de la creación. Jesús está por encima del sumo sacerdote, porque él está destinado de la vara de Isaí y él venció. Así que entonces la atención de Juan pasa a ser captada por el libro en la mano derecha del Creador. Cuando un juez, cuando un rey tiene el libro en una mano derecha, significa que eso es autoridad, eso es poder. Yo entonces estoy dispuesto a juzgar. Y el nombre entonces que empieza es el libro de la ira, y entonces ahí comenzamos a decir que el libro estaba escrito por ambos lados. Los 7 sellos, o el Jotam en hebreo, indica la perfecta justicia de Dios. La perfecta justicia de Dios para juzgar la humanidad en la tierra. Y estos 7 sellos nos dejan saber, nos hablan de que nadie conoce lo que está escrito en este libro, solamente Dios. Bien, y ahí entonces un ángel fuerte se levanta en medio de toda la congregación del trono de Dios y proclama y dice: ¿quién es digno? ¿Quién es el que es digno? Permite buscarlo aquí en ese verso número 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el librito y desatar sus sellos? ¿Okay? Y esa voz de ese ángel fuerte se escuchó en todos los cielos, se escuchó en toda la tierra, se escuchó en todo el universo. Y ahí entonces hubo un gran silencio y nadie se levantó. Y entonces Juan comienza a llorar, comienza a quejarse, porque no había nadie que abriera este librito, nadie respondió. Y ahí entonces automáticamente vemos cómo nosotros, la iglesia, porque luego le sucede algo similar a Juan, que a veces con las situaciones del mundo, con las preocupaciones, con los afanes, empezamos entonces a quejarnos y a llorar. Y uno de los ancianos, de esos 24 ancianos, se levanta, y ya estamos entrando entonces en el versículo número 4. Y uno de esos ancianos se levanta y le dice: no llores. Verso 5. Y uno de los ancianos dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el librito y desatar esos 7 sellos. Así es que nosotros tenemos que acordar que nosotros tenemos al sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que se llama Jesús, Jesucristo, nuestro Señor. Y Él venció y Él triunfó por encima del mal, por encima del pecado. Y entonces, si Él triunfó, no tenemos que llorar, no tenemos que quejarnos. Tenemos que detener eso y empezar a alabar a Dios, porque Él es poderoso para todo. Él es el soberano creador. Y entonces ahí automáticamente Juan coloca su atención en esa figura que se levanta, que es Jesús de Nazaret, que está en el medio del trono con Dios sentado. Y empezamos entonces a trabajar cuando él dice en el verso 6: y miré,
Y vi en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, fíjese cómo está denotando él, describiendo quién estaba allí, que estaba en pie un cordero como inmolado. Como es un símil nuevamente. Y está describiendo a Jesús, que tenía 7 cuernos, que significa autoridad. Son los 7 espíritus. Y 7 ojos, que significa que todo lo puede ver. Omnisciencia, que todo lo sabe. Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que entonces vemos a Juan, y aquí estamos leyendo que ese Jesús de Nazaret es el único digno para abrir ese librito o romper los 7 sellos, porque él venció la muerte. Y aquí entonces Juan comienza entonces a ver cómo ese cordero inmolado, el único Jesús, el único Salvador de Dios y el hombre, Jesucristo, que es el que entonces se levanta y recibe de la mano derecha de Dios, recibe entonces ese libro. Y aquí entonces tenemos que hacer una pausa e irnos a Juan 5:22, porque Juan 5:22 nos da una clave de quién es el que va a juzgar en la ira de Dios. ¿Quién es el que va a juzgar los moradores de la tierra? Permítame compartirlo con ustedes. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí está Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22, diciendo, profetizando, indicando lo que va a suceder en nuestro futuro, que es donde estamos nosotros ahora estudiando el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Es el futuro de lo que va a suceder con los moradores de la tierra. No es el futuro de la iglesia, porque la iglesia está en los cielos, es el futuro de los que queden en la tierra. Bien. Y luego entonces el capítulo 5 comienza a decir y comienza a ver el cántico de los ancianos. Ya habíamos dicho que los ángeles no cantan. Por lo tanto, entonces aquí esto nos deja ver que los ancianos que están sentados en el trono es la iglesia de Cristo, representa la iglesia de Cristo. Y mire este cántico que lo saqué del libro de Pérez Millo, que lo que dice es cómo quedaría en hebreo el cántico, un poquito diferente a lo que tenemos aquí que Reina Valera nos escribió. Dice, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos que están en él, porque fuiste inmolado y redimiste para Dios con tu sangre. Un ángel no es redimido, solamente nosotros, los que estamos aquí, los seres humanos, que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, que aceptamos el sacrificio de Él en la cruz, que creemos que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, somos los únicos redimidos para salvación, para vida eterna, para adorarle y para estar con Él y verlo cara a cara. Esa es nuestra bendita esperanza, estar con Él y verlo. Y entonces dice que es no solamente a la tribu de Israel, sino de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y no queda ahí el canto, mire cómo dice ese cántico hermoso. Y nos hiciste para Dios reinos, sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Ya esto lo habíamos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Al vencedor
Le daré que se siente conmigo en el trono. Al vencedor le daré la corona de la vida. Al vencedor juzgará y reinará. Al vencedor. Tengo por aquí algo escrito en el chat. Iván dice, sí, ya hablé del arrebato, Iván. Lo hablamos la clase pasada. Y diferenciamos lo que es el arrebato de lo que es la venida de Cristo como rey a la tierra. Ya, si gusta, podemos ir un momentito atrás. Vamos un momentito atrás. Perdonen un momentito, hermanos. Vamos a hacer una pausa porque esto es importante que lo tengamos claro. Aquí estoy. Permítame compartirlo. Ok. Bien. Hablamos del arrebato de la iglesia la semana pasada y del retorno de Cristo como rey. Son dos cosas diferentes, pero tienen al mismo protagonista que es Jesús, nuestro Salvador. El arrebato de la iglesia va a ser un momento dado que Dios diga, porque nadie lo sabe, solo Dios sabe cuándo va a ser. Y va a ser en las nubes. Y esto va a ser, según Segunda de Tesalonicenses, que lo leímos también ayer, van a haber ciertas cualidades que van a suceder cuando el hijo de pecado o el hijo de perdición haga un pacto con el pueblo de Israel. Y entonces ahí entonces ya comienza la séptima semana y estamos listos para que en cualquier momento nos vayamos con él. Cristo no toca la tierra en el arrebatamiento de la iglesia. Cristo recibe a la iglesia en las nubes. Y todos los que fueron redimidos por su sangre, todos los que creen que que Cristo resucitó de los muertos, todos los que creen que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, que tiene todo poder y que le obedecen, son los que se van a ir con él. Por eso es que tenemos que vivir una vida de santidad, una vida activa, de acuerdo a los mandamientos que Dios y Jesús nos dan en la Biblia. Aquí será un instante en un abrir y cerrar de ojos, pero importante, solo en el arrebatamiento los redimidos lo van a ver. No todo ojo lo verá, eso no es aquí. En el retorno de Cristo como rey es distinto. El retorno de Cristo como rey es después de esos 7 años o de la última semana de Daniel, y entonces él vuelve a establecer su reino. Y ahí entonces él batalla y lucha contra el falso profeta, contra el anticristo, y entonces los tira al lago de fuego y azufre y encarcela o aprisiona a Satanás en el abismo por 1000 años. Y entonces es que Cristo establece su reino aquí en la tierra. Y eso dijimos también que ¿dónde va a ser? Él desciende en el Monte de los Olivos, al lado este del templo, y que ese monte de los olivos se parte en 4 partes y hace espacio y hace un valle. Y ahí es donde va a estar Jesús. Y ahí es donde va a estar la iglesia, porque la iglesia viene con él. Los santos vienen con él. Y eso también lo podemos ver en Jeremías y en Judas. ¿Okay? Y ahí sí todo ojo le verá. Bien. Así que tenemos esos 2 establecimientos, son 2 sucesos, son 2 eventos separados unos del otro. Pero la iglesia se va con Cristo. A principio, una vez este hijo de pecado comience entonces a establecer, una vez este hijo de pecado, el anticristo, haga el pacto con el pueblo de Israel, no es con cualquier otro pueblo, es con el pueblo de Israel, entonces ya comienza esa séptima semana de Daniel, que es la última semana que Dios le dio a Daniel y nos escribió. Importante, nosotros como iglesia tenemos que estar preparados ya. No podemos esperar a que esa semana comience. Hermano, si usted espera a que esa semana comience, es tarde.
Recuerden lo que dialogamos y lo que representa la parábola de las 10 vírgenes. Tenemos que estar listos. Hay 10 esperando, 5 están preparadas y 5 no. Si lo ponemos en este contexto de ahora, 5 están preparadas y no están esperando por esa última semana. 5 están esperando por la última semana y no están preparadas. Lo puse bien claro. Ese ejemplo. Tenemos que estar preparados nosotros, buscando, adorando a Dios, haciendo lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros, hablando a otros de Cristo, llevando una vida de acuerdo a la palabra de Dios, santa y pura, cuidando nuestro testimonio, cuidando nuestras vestimentas, como ya estudiamos en los capítulos 2 y 3. Bien, vamos entonces a seguir. Estábamos en el rollo, estábamos en el cántico de los ancianos, y vieron entonces cómo ese cántico de los ancianos indica que esos 24 ancianos representan la iglesia, que son redimidos por Cristo y que ya no están en la tierra, están en el cielo. Bien, continuamos entonces. La multitud de ángeles y seres celestiales, automáticamente Juan empieza entonces, desvía la mirada. Ya estamos aquí en el verso 12 de ese capítulo 5. Juan desvía la mirada del trono y comienza a ver toda esa multitud de ángeles y seres celestiales que estaban allí. Y Juan dice que eran miradías de miradías, millones de millones. El lenguaje griego dice miradías de miradías. Estamos hablando de incontables seres que tenemos allí, que Dios tiene como ángeles, que son seres, y que denota una multitud que no se puede contar, que es demasiado grande. Y ellos entonces en ese verso 12, Juan vuelve y le escribe, decían, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honra, gloria y bendición. Ahí lo dice. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta con ese capítulo 5? Son capítulos cortos, son capítulos sencillos, pero son importantes que los conozcamos, que tengamos claro que Juan está en los cielos, que está viendo lo que está sucediendo en los cielos, que luego va a tener repercusión con lo que va a suceder en la tierra. Bien. Pregunta. Entonces al capítulo, sí, dime. Con el Cordero, entendí, esto en el capítulo anterior, entendí que los 7 cuernos representan la autoridad, son los 7 espíritus de las iglesias. Los 7 espíritus del Espíritu Santo, es la autoridad que tiene. Y de los ojos, me sentí tentado a ir atrás a Isaías, pero aquellos son 6 características del espíritu. Los 7 ojos no son estos en el capítulo, en el versículo 12. Estas 7, no sé, el poder, la riqueza. ¿Qué son mejor pregunta? ¿Qué son los 7 ojos del Cordero? Los 7 ojos lo que denota es la omnipresencia, el omniconocimiento y la sabiduría. O sea, estamos hablando de que es eso mismo en ese capítulo 11 de Isaías o 12 de Isaías, habla sobre cuáles son las cualidades que tiene Jesús, que el Espíritu Santo lo equipa, como nos equipa a nosotros. Es el mismo Espíritu Santo, no es un Espíritu Santo diferente. Lo único que nosotros somos todos un cuerpo de Cristo. Bien, nosotros somos la iglesia. Y a uno nos da unos dones y a otro nos da otros. A uno nos da unas capacidades y a otro nos da otras. El hecho de que yo esté aquí enseñando no significa que yo sé más que los demás. Simple y sencillamente, en este momento, uno se prepara. Pero tú puedes dar la clase, Mili puede dar la clase, el pastor puede dar la clase, el hermano Fernando, la hermana Elena, la hermana Ana. Todos podemos dar la clase sin ningún problema. Porque el Espíritu Santo es el que te prepara y te da palabra de Dios. ¿Okay? Él es el que te da a ti lo que tú tienes que hablar a la iglesia. Amén. Así que, hermanos, échenle mano. Den ese primer paso.
Atrévanse a decirle a Dios, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y mire, la hermana Ana Lina está por ahí, ya sabe el trabajo que le dio que yo dijera que sí, porque yo estaba orándole a Dios y mira, Señor, ella quiere que yo dé la clase, pero esto no es fácil. Tú me tienes que respaldar, si no, no doy nada. Ay, por ahí debe estar la hermana Ana. Hermana Ana, contéstele, háblele. Fueron meses de lucha intensa. No se oye, hermanita. Quita el mute. Así fue, es cierto. Así que todos Es estamos cierto. preparados. Amén. Aleluya, santo Dios. Ninguno menosprecie todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios te ha equipado. La palabra de Dios nos dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Amén. Si estamos listos y estamos seguros y estamos preparados, tírate, que Dios te va a respaldar. Brian, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, gloria a Dios. No te había visto, bendiciones, qué bueno. Bien, vamos ahora para un capítulo 7, que es un capítulo dificilísimo. Es un capítulo que es bien debatible. Es un capítulo que unas personas tienen unos pensamientos, unos analizan una parte, otros dicen de otra. No hay problema, no hay problema. Lo importante es que lo hablemos, que lo podamos discutir, que estemos fuera de toda duda. Dios te bendiga, hermanita linda. Mi hermanita Lourdes está por ahí también. Y lo importante es que nosotros todos estemos claros de que somos el cuerpo de Cristo y que tenemos que conocer y saber todo lo que Dios tiene en su Biblia. No podemos dejar al libro de Apocalipsis afuera, tenemos que trabajarlo y leerlo. Bien, permítame entonces empezar aquí. Ok, los 7 sellos. Este es el capítulo 6, 7 las trompetas y creo que el 16 son las copas. Yo los mezclé porque están bastante parecidos y están bastante similares de qué es lo que Dios va a realizar con su juicio. ¿Ok? Y esto no es para la iglesia, esto es para los moradores de la tierra. Permítame explicar nuevamente. Tenemos aquí las 70 semanas de Daniel. 69 semanas surgieron desde que Daniel recibió la profecía, la visión, cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio, que Ciro fue el que dio el edicto, y entonces hasta la llegada del Mesías, hasta la llegada de Jesús. Pasaron 483 años. Cada semana equivale a 7 años. ¿Okay? 69 semanas fueron 483 años. Ahí está la cita bíblica, Daniel 9:25. Luego hay una semana aparte que el ángel le dice a Daniel, sepárala, déjala aparte porque esa va a ser para después. Y esta es la última semana de Daniel, la semana número 70, y es la semana del anticristo, que va a estar reinando por 7 años. Bien, antes de que, cuando este señor, hijo de pecado, pacte con Israel, ese pacto que él va a hacer, la iglesia en cualquier momento Dios dirá cuándo se va. Así que estamos en este periodo de la iglesia, la era de la iglesia, la dispensación de la gracia. Aprovechémosla. Trabajemos aquí para que podamos tener y vivir la eternidad hoy, ahora, ahorita mismo, aquí en la tierra. No esperes al cielo, vívela hoy. Amén. Ok, luego que pase esta última semana de Daniel, que son 7 años, o lo dividen 3 años y medio, 3 años y medio, 1260 días, 1260 días. Entonces que viene el retorno de Cristo como rey luego de esos 7 años, y ahí entonces él viene
a establecer su reino. No viene como Mesías otra vez, viene a establecer su reino. ¿Dónde va a ser? Ya lo vimos, en el Monte de los Olivos. ¿Ok? Y ahí entonces Él reinará por 1000 años. Bien. Vamos entonces a ver. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Cómo lo escribe Daniel? Perdón, Juan. Juan lo escribe en forma lineal. Juan lo escribe en una forma secuencial. Pero los juicios de los 7 sellos ocurren en el cielo y repercuten en la tierra cuando toquen las trompetas y cuando derramen las copas de la ira de Dios. Y en realidad no son copas, son como unas grandes vasijas que se derraman. ¿Ok? Así es que tenemos que ver que no necesariamente tiene que pasar las 7 trompetas para que comiencen las 7 copas. No necesariamente es así. Y de hecho, ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo, muchos de los juicios de las 7 trompetas se relacionan o están ligados a las 7 copas. Así que muchos de estos juicios que vienen para los moradores de la tierra, no es para la iglesia, están vinculados, relacionados unos con otros. Juan los separa porque él tenía que escribirlos, pero no necesariamente en la forma que los separa Juan es en la forma que vaya a suceder. Solo lo sabe Dios cómo va a suceder. Recuerden que nadie ha abierto ese librito, nadie sabe lo que está escrito y cómo va a pasar, solamente Dios lo conoce. Juan ve el libro y ve que Cristo lo abre. Y entonces empieza a detallar qué está ocurriendo. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a empezar con ese primer sello. En ese primer sello, o en esos primeros 4 sellos, hay 4 jinetes que salen. Y la atención de Juan la capturan los 4 seres que están frente al trono, que le dicen, hey, atención, mira. En el primer sello, o cuando Jesús está abriendo el librito, este evento ocurre en los cielos, nada ha sucedido en la tierra todavía. ¿Ok? Sale el primer jinete en un caballo blanco, pero este jinete tiene un arco, no tiene flecha, tiene un arco. Así es que a este jinete se le dio el arco sin flecha y se le dio una corona, lo que se conoce como una corona estéfanos. No es de justicia, no es una corona de vida eterna, no es una corona como le van a dar a la iglesia. No, es una corona estéfano, una corona de laurel, una corona que dice que es salido para vencer. Aquí este primer jinete, en este primer sello, representan los falsos cristos, representan el anticristo, representan lo que va a suceder en la tierra, que van a decir, aquí está Jesús, allá está Jesús, aquí está. No le crean, nosotros no estamos pendientes a señales, nosotros como iglesia estamos pendientes para prepararnos para irnos con Él. Punto. ¿Ok? Pero tenemos que conocer esto porque va a suceder, y de hecho estaba pasando ya en la iglesia que se levantaban falsos cristos y automáticamente quedaban descualificados cuando la iglesia lo confronta. Bien. Luego le siguen 3 jinetes más. 3 jinetes más. El segundo jinete es el jinete que trabaja, que es la guerra. El jinete de la guerra sale en un caballo bermejo o un caballo color rojo o color sangre. Y este sí tiene una espada, y el que va a hacer es que cada nación se levante contra nación y empiecen entonces a pelearse unos con otros. Y esto no es nuevo, esto ya es conocido.
Pero en este caso, cuando ocurra en estos sellos, va a ser de una manera diferente a la que hemos visto hoy en día. Va a ser un hecatombe, un suceso que no tiene precedente, que la gente no vaya, las personas y los seres humanos no van a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque está este jinete de por medio para turbar el pensamiento, turbar la razón y quitar la paz. Realmente eso es lo que él viene a hacer, quitar la paz. ¿La paz de quién? La paz de los moradores de la tierra. Todavía estamos en los cielos, él todavía está allí. Bien. Luego entonces sale otro jinete. El otro jinete, perdón, sale entonces que es el que le sigue, que es el hambre. El jinete que es el hambre. Ese jinete dice, déjeme buscarlo aquí un momentito, porque ese jinete nos dice que por cada día de trabajo va a haber 2 libras, de buscarlo aquí en ese capítulo 6, el sello número 3, que eso estamos en el verso número 6, dice, y oí una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo, 6 libras de cebada por un denario. En el tiempo de Juan, un denario era el salario de un trabajador de un día. Un día de trabajo era un denario. 2 libras de trigo se utilizan para hacer pan. 1 libra de pan. 2 libras de trigo, usted compra 1 libra de pan. Así que estamos hablando que estos son los componentes esenciales para el sustento de una sola persona. Y estamos hablando de que va a haber una escasez de alimentos en la tierra como no la ha habido antes. Como no la ha habido antes. Pero le dicen bien claro a ese jinetes, no dañes el aceite, no dañes el vino. El aceite y el vino solamente está dispuesto como el que tiene poder adquisitivo o riquezas para comprarlo. Es un elemento que la clase trabajadora en el tiempo de Juan no tenía acceso constante porque era caro, era un alimento preciado. Así es que lo que estamos diciendo aquí entonces es que la clase pudiente, las personas que están económicamente, entre comillas, con dinero, van a poder tener acceso al aceite y al vino, pero la clase trabajadora, nosotros que estamos viviendo día a día con un denario, no nos va a dar para el alimento y sustento diario de toda la familia. Solamente va a comer una sola persona. Y ahí entonces esa es el hambre. No hemos visto ni tan siquiera en la depresión de los años 1900, de la década de 1930, hubo una hambre como la describe aquí. ¿Ok? Y lo vamos a ver luego por qué. Porque van a haber unos sucesos en las trompetas que van a causar esta hambre. ¿Ok? Y por último sale entonces un jinete en un caballo en el versículo 7, que le dice, ven y mira, y dice que sale un jinete en un caballo amarillento. Un caballo el jinete tenía por nombre muerte. El cadáver, cuando muere, cuando el espíritu de vida sale, se queda entonces inerte y esa piel se torna amarillenta, un amarillo verdoso. Ese es el color de ese jinete, de ese caballo, representando la muerte, que es lo que le sigue al hambre, que es lo que le sigue a la guerra. Guerra, hambre, muerte. Así que salen estos 4 jinetes que salen de los cielos y van entonces directamente a trabajar en la tierra. Pero hay algo entonces importante. Todavía estamos en los cielos, no ha habido repercusiones en la tierra aún.
Estos son los juicios que están escritos en ese librito. Y aquí el Señor Jesús abre el quinto sello. Y aquí entonces empezamos con ese quinto sello y está hablando de los mártires. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí tenemos que hacer una pausa y detallar algo importante. En 1 Tesalonicenses 4, en 1 Corintios 15, 51, nos habla de los sucesos que van a haber en el arrebatamiento. En el arrebatamiento de la iglesia se va a levantar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que significa es que todos estos mártires, como Policarpo, como Ireneo, como Andrés, Pedro, el mismo apóstol Juan, tú, yo, los que ya nos hemos ido al seno de Abraham a descansar, vamos a salir, nos van a llamar primero y nos vamos a ir a los cielos a recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Este quinto sello no representa a esos mártires. Este quinto sello representa a los mártires que están de los moradores de la tierra, que luego lo vamos a ver, que van a ser juzgados, martirizados y muertos decapitados por el anticristo. El anticristo, su propósito es recibir la adoración y quitarle toda adoración a Dios. Eso es el propósito del anticristo. Él quiere ser Dios, pero es una mala copia, como siempre lo ha sido. Es una copia barata. Así que en este quinto sello está hablando de esas almas que están debajo del altar. No están con la iglesia. Estas almas están aquí. Y en el verso número 10 lo que dice es, y le piden justicia a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Y el Señor Jesús le dice, cuando se complete el número. ¿Qué significa? Que todavía faltan más personas que sufran durante la tribulación y durante la gran tribulación para que entonces se pueda completar ese número y entonces ellos puedan salir. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Levante la mano, díganme. Sí, adelante, Mili. Una pregunta, cuando estaba hablando sobre el hambre, del capítulo 6, versículo 6, cuando estaba hablando sobre el vino y el aceite, que no iba a cambiar el precio, que solamente iba a ser como la gente que trabajan que van a sufrir. ¿Por qué es que solamente son una cierta persona que van a sufrir y no todo el mundo, como en las otras sellos? Bien, porque lo que sucede es que los moradores de la tierra no van a estar en los cielos, se quedan aquí. Ellos no tienen a Cristo como su corazón. Ellos dependen de sus propias fuerzas y de sus propios ingresos para vivir. El hambre es una consecuencia que viene por el juicio de Dios. Más adelante en el capítulo 7, cuando empiecen las trompetas, vamos a ver cómo una tercera parte de la vegetación es afectada. Vamos a ver cómo una tercera parte del juicio de Dios cuando suena la trompeta se quita, se elimina. La tierra prácticamente es una hecatombe, se quita todo lo que es vegetación, se quita todo lo que es agua. O sea, el hambre va a ser algo que solamente los pudientes van a poder comprar, económicamente hablando. No va a ser para todo el mundo que va a poder comer. Es un juicio de Dios. Y el vino, y en caso de Juan, para este tiempo que Juan escribe, el vino y el aceite era solamente accesible, es un símbolo, por la clase económicamente alta. No era por la clase trabajadora o por la clase pobre. No todo el mundo podía comprar vino y aceite para aquel tiempo. O sea que si lo podemos poner ahora, tendríamos que buscar qué cosas es económicamente inaccesible hoy en día para
para comprarlo, pues eso es lo que va a quedar. Te está diciendo, no va a haber para todo el mundo, es lo que quiere decir Juan. No sé si contesté la pregunta. ¿No? No. No, es que solamente cuando estoy pensando de los sellos, que cuando yo estoy mirando, todo están afectado. Cuando saquen Sí. la paz, todo el mundo está afectado. Pero en este caballo particular, era algo como distinto que solamente para una clase de sociedad. Y esa es la Sí. única pregunta que yo tenía, pues, ¿por qué Ok. era solamente una parte de la sociedad y no todo el mundo entero que Claro. va a estar debajo de esto? Sí, lamentablemente los más afectados son los pobres. Económicamente hablando, cuando hay guerras, cuando hay muertes, cuando hay hambre, el pobre es el más que se afecta. La clase pudiente puede sobrevivir. Adelante, Jorge, dime. Jorge. Rivera. Algo que escuché de antes es porque se le está reservando, pues, pregunto, lo estoy diciendo, pero buscando corrección. Se están reservando estos que ahora pueden mantenerse a sí mismos durante esta calamidad porque les llega su agüita más fuerte después. Sí, No, eso sí, hay veracidad en eso. estos moradores de la tierra se quedan en la tierra, no están en los cielos. Y recuerda que ellos están confiando en sus propias riquezas, como vimos en la iglesia de la Odisea. Y más Y adelante que eventualmente te vas a quedar sin dinero. Eventualmente tú vas a tener que reconocer, yo tampoco puedo. Solo nosotros como seres humanos tenemos que reconocer que no podemos sin Dios. Somos nada sin Dios. Y eso es lo que va, y eso es lo que el juicio que va a traer Dios a los moradores de la tierra, no a la iglesia, a los moradores de la tierra es, mira, date cuenta de que sin mí tú eres nada, como le dijo al de a la iglesia de Odisea, tú eres un desventurado, ¿eh? No tienes nada. Dice que eres rico, pero eres pobre. Es exactamente lo mismo. Karencita me pregunta, ¿todos los moradores de la tierra que se quedaron ya no tendrán oportunidad de ir al cielo? No, precisamente este verso 9 del capítulo número 6 nos dice que no. Y vamos a ver en el capítulo 7 por qué. Hay un remanente fiel de Dios que es del pueblo de Jerusalén, que es el que va a estar trabajando en la tierra y es el que va a estar hablando del Mesías, hablando de Dios y llevando esos corazones nuevamente a Cristo. No va a ser tan fácil porque aquí lo dice, estas almas de los que habían sido muertos. En el griego lo que dice es que son desollados, decapitados. O sea que te va a costar tu vida creer en Cristo y no rechazarlo. Y estamos hablando, ya la iglesia se fue, están solamente los moradores de la tierra aquí. Si hay oportunidad, porque Dios es un Dios misericordioso y quieres que todos procedan al arrepentimiento, pero va a costarte la vida. ¿Alguna otra preguntita? Sí, adelante, Irán. No te escucho. Tiene que quitarle el mute. ¿Me escucha ahora sí? Sí. Ok, en cuanto a la pregunta de la hermana, estoy leyendo aquí un comentarista, John MacArthur, ¿verdad? Y él dice MacArthur, en cuanto al aceite y al vino, el vino y el aceite para ese entonces eran considerados también una necesidad, no tanto básica, pero el aceite se utilizaba para amasar la masa de la harina de trigo y el vino se ocupaba en vez de agua. Correcto. O para purificar el agua se preservaba el vino, por eso que no se va a afectar mucho. Pero tú estabas diciendo algo bien importante, solo los pudientes van a poder tener acceso al aceite y al vino. Correcto. Ahora también nos estamos dando cuenta que pasamos por alto la cebada, ¿verdad? Y la cebada se parece mucho al trigo, pero es de inferior calidad que el trigo. Correcto. Entonces, el trigo se está diciendo 2 libras, en esta traducción dice 1 kilo. Un kilo de trigo equivale al salario de un día. O 2 kilos de cebada equivale al salario de un día. Correcto. Entonces, para tú comer o para no pasar de hambre, vas a tener que comprometer la calidad del alimento, ¿verdad? Para que puedas comer tú y tu familia.
dándole un alimento inferior. Entonces, como tú estabas diciendo, es bien importante entender que eso no es para la iglesia. No. Esto es para las personas que se quedaron o están experimentando la tribulación, a la gran tribulación, y que no es todavía el final de sus días, que todo esto va a empeorar aún más. Espero que pueda haber traído un poco de claridad a la... Sí, así es. Esto va a empeorar en el sentido que se va a agravar todo. Y el que es pudiente al principio no lo va a hacer al final. O sea, todo va a ir, pues un hecatombe que va a ir de mal en peor. Porque estas personas que están en la tierra, que son los moradores de la tierra, no creen en Dios como su Salvador, no creen en Dios ni en Jesús como su único Redentor, como el único que te puede dar vida. Ellos creen que ellos pueden solos. Entonces volvemos otra vez de nuevo. Si en el Antiguo Testamento te estaba diciendo que el hombre no se puede salvar solo, ¿cómo entonces pretendes hacerlo durante la gran tribulación? No vas a poder. Es para que te des cuenta que necesitas de Dios. Es la justicia de Dios y Él extiende su misericordia para que te des cuenta de que necesitas de Él todo el tiempo. No dependamos de nosotros. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra dudita? Para continuar. Ok. Luego en el capítulo número 8 vamos a ver qué sucede con estos que están debajo del trono de Dios, que son las almas, y Jesús le dice, quédense aquí. Juan los vio vestidos de blanco, pero no salían del trono. Estaban ahí quietos. Dice, ya mismo, tan pronto se completen el número de todos los consiervos, salen. Todavía no. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos el sexto sello, que revela los sucesos de la gran tribulación. Y entonces aquí tenemos en el último sello un silencio. Es un silencio que algunos dicen que dura 30 minutos, otros dicen que dura media hora o 1 hora o 2 horas. No importa el tiempo. Dios no está en el tiempo. Pero es un tiempo de silencio. Es un tiempo donde todo se detiene, la alabanza, se detiene la adoración y nadie habla en ese último sello. Hasta que un ángel sale diciendo, ay, los moradores de la tierra. Porque entonces, aquí entonces es cuando Juan cambia su mirada del cielo y del trono a la tierra. Y entonces aquí es cuando empiezan a suceder lo que acabamos de ver ahora de estos 4 personajes, que luego Juan los ve como 4 ángeles que están montados en esos caballos, pero van con un propósito. Y no es de hablar profecía a los moradores de la tierra, van para emitir juicio sobre los moradores de la tierra. Bien, vamos entonces a seguir. Permítanme un momentito, hermanos. Aquí les tengo una tabla, lo quiero compartir con ustedes, del ese capítulo número 6. Fíjense en cómo en el Evangelio de Mateo, con la apertura de los sellos, hay similitudes. En el Mateo 24, 4 al 5, habla de falsos cristos que van a aparecer. Ya esto estamos hablando entre el año 26, del 28 al 30, Cristo ya lo estaba diciendo, y ahora Juan en el año 95, cuando él escribe, también lo está diciendo. Falsos cristos sobre un caballo blanco. Cristo viene sobre un caballo blanco, pero él viene teñido de sangre con una inscripción en su muslo, y él no usa arco, él usa la palabra de su boca, la espada de su boca. ¿Ok? Así que es bien diferente y es bien importante identificar quién es un falso Cristo y quién es el verdadero Cristo. Luego en el capítulo 19 lo vamos a ver. Tenemos entonces guerra y rumores de guerra. Eso está en Mateo 24, 6 y 7. Lo mismo que acabamos de ver ahora sobre el caballo bermejo o el caballo rojizo. Guerra. Es un
ser celestial que va a confundir a los pueblos, a las naciones, y no habrá paz en los moradores de la tierra. Luego Mateo 24:7 nos habla de hambres y terremotos, hecatombe, destrucción. ¿Okay? Y lo mismo, el hambre sobre el caballo negro en Apocalipsis, aquí en este capítulo 6. Y entonces los mártires, en Mateo 24:9, los mártires sufrirán persecución, muerte. Igual van a estar aquí debajo del altar. Y por último, las señales en los cielos y en la tierra, regresar Jesús, van a ser las mismas señales en la tierra cuando estamos hablando aquí en Apocalipsis 6. Solamente una comparación para que ustedes vean que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de la profecía que dio Jesús en Mateo 24 se cumple y se va a cumplir. No es algo que está escrito por mero capricho. Es algo que está escrito porque va a tener cumplimiento. Bien. Ok. Aquí entonces tengo que detenerme un momentito porque ahora entonces tenemos que explicar cómo van a trabajar estos sellos, estas trompetas y estos juicios. En esa última semana de Daniel son 7 años, un periodo de 7 años, 7 años humanos, no son 7 años de Dios o de otra gente, son 7 años, 1260 días, 3 años y medio, 1260 días, 3 años y medio, si lo quiere poner en meses, 42 meses, 42 meses. 84 meses en total, 7 años. ¿Okay? Y en esos 7 años, el anticristo va a reinar. Él viene con para hacer un pacto con Israel, para traer una paz, para traer una aparente solución a los problemas que van a estar surgiendo. Pero esa solución o esos problemas es solamente una entrada para distraer lo que realmente está detrás de su propósito, que es confundir, que es quitar la adoración a Dios y que es autoproclamarse Dios. Por eso es que cuando veamos que el tercer templo de Jerusalén se construya, Dios no va a estar, Dios Jehová, Dios Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no van a estar en ese tercer templo, porque Dios ha escogido estos cuerpos de barro, que somos nosotros, la iglesia, para morar en nosotros. Amén. Ese tercer templo no es para Dios, ese tercer templo es para este hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el anticristo. Dios no va a estar en ese tercer templo. Así que no vayan ahí allá. Prepárense y busquen a Dios. Amén. Bien, permítanme entonces compartir esta última gráfica, a ver si el tiempo no me traiciona y puedo explicarla rapidito. Y si no, pues lo hacemos la semana que viene. Miren aquí entonces estos 3,5 años o estos 42 meses o estos 1260 días es lo mismo. Donde el anticristo, el hijo de pecado, firma ese acuerdo con el pueblo de Israel y comienza entonces a trabajar esos 42 meses. Miren las trompetas aquí, cómo empiezan a surgir. Es en esos últimos 42 meses y las copas en esos últimos 42 meses. Muchos analistas, escatólogos, estudiosos, teólogos, dicen que los juicios de Dios empiezan durante y terminan durante esos 7 años. No tengo ningún problema. Yo no sé cuándo empiezan y cuándo terminan. Pero en este caso, aquí el teólogo Pérez Millo, Samuel Pérez Millo, indica que va a ser en la última mitad o lo que le llaman la gran tribulación. Estos 3 años y medio es la tribulación y esto es la gran tribulación. ¿Okay? Solamente quería que ustedes vieran cómo esas 7 trompetas, cómo esas 7 copas están relacionadas. Sí,
los 144,000 sellados en el capítulo 7. Vamos a aplicarlo un momentito antes de que nos vayamos. Señor, extiende los minutos, que esto se pone bueno. En el capítulo 7, lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana. Son 144,000 personas fieles del pueblo de Israel. 12,000 por cada tribu. Luego en la próxima semana vamos a ver las tribus. Importante, la iglesia de Cristo no está en la tierra. No es parte de esos 144,000. Solamente el pueblo de Israel. Eso es el remanente fiel que va a quedar aquí en la tierra con los moradores de la tierra, y ellos son los encargados de traer ese testimonio y encaminar esos corazones duros, porque se van a endurecer. Si vimos los sellos y vimos cómo viene la guerra y vimos cómo viene el hambre, esa gente no va a querer saber de Dios. Por eso es que esos 144,000, ese remanente fiel, ellos son los llamados a ejercer esa misión de traer a Cristo, a Dios, esos moradores. Tenemos que detenerlo aquí porque no tenemos tiempo para más. Quisiera incluir las peticiones de oración. Permítame entonces aquí buscar un lapicero, porque es importante que nosotros, como pueblo de Cristo, oremos unos por los otros y por la necesidad que tenemos, soportándonos unos a otros. Amén. Así es que permítanme abrir los micrófonos para que podamos, vamos a ver cómo lo hago aquí. Ya aquí esto... Pastor, hoy hay más gente que la semana pasada. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto se va poniendo bueno. Ya, sí, diga, hermana Ana. No, estamos bien. Yo sí. No sé cómo quitarle lo del mute, pero bueno. ¿On mute o mute? Y dígame las oraciones. Yo quiero incluir a un se llama Sukran. Él es parte de las Fuerzas Armadas, perdón, de la Policía de Puerto Rico, que él necesita mucha oración y cobertura. Él es lo que le llaman First Responder, y entiendo que el cuartel donde está operando lo cerraron porque fue contaminado la capitana o algo la sargento, fue contaminada con coronavirus. Así que por favor, creo que lo incluyan en esa oración. ¿Alguien más? Quiten el mute, nos dice. Sí, hermano, lo mismo para mí. Tengo una amiga que muy querida, una hermana en Cristo de hace muchos años, que ella ha contraído y es trabajadora esencial, es enfermera. Entonces, para poder regresar al trabajo, ella me notificó hoy que le tienen que estar haciendo la prueba cada 3 días para ver si ya puede regresar. Y está bien malita porque no puede respirar. Ha perdido total el gusto y el sentido, o sea, el sentido del olfato y el gusto. Entonces ya se le quitó la fiebre, pero lo peor que tiene es lo de la respiración. Está un poquito asustada, así que oración por ella. Se llama Tatiana. Amén. ¿Cómo se llama? Disculpa. Tatiana. Tatiana. Muy bien por Tatiana. ¿Alguien más? Hermano Daniel, para los que recuerdan, hermano Jorge Luis Ramírez, yo estuve hablando con él ayer y 3 miembros de su familia tienen el virus. 3 miembros, sí, incluyendo a su hermana Teresa, que vive con él en el apartamento. Él mismo tuvo que hacerse la prueba porque tenía todos los síntomas y salió con la influenza, tiene el flu. Okay. Pero en esa familia hay 3, la familia Ramírez. Ramírez. Ok, vamos a incluirlo también entonces. ¿Alguien más? Por la hermana Lourdes. Lourdes González. Sí, ella no se ha sentido nada bien este día. Quiere que oremos para que no vaya a tener algo más delicado. Vamos a orar por ella también, claro que sí.
Sí, hermana Elena, quítale el mute. No, no escucho. Tiene que quitarle el mute. El microfonito, quítale el mute. Ajá, dígame. Mi sobrina, la de Francia, gracias al Señor y gracias a sus oraciones, está bastante mejor. Dios Pero, es fiel, gloria a Jesús. gloria Es a un Dios. buen Yo tengo testimonio. una sobrina aquí en Florida, se llama Alexandra Betancourt. Está muy malita y tiene sus 2 hijos allí que también tiene miedo pues de que vayan los niños a contraer su enfermedad. Vamos a Alexandra estar Betancourt. orando por ella. Amén. Me alegro mucho que su sobrina en Francia ya esté mejor. Gloria a Dios. Dios es fiel, hermano. La oración es poderosa. La oración llega hasta el trono de Dios y Él la recoge y la contesta. Así que no teman en orar, hermanos. Eso es nuestra alma más poderosa que tenemos. ¿Alguien más? Bueno, sí, hermana Mili. Oren por mi mamá, que ella trabaja en un auxilio de ancianos, a nursing home en Nueva Jersey, y ella tiene ancianos y enfermeras que están positivos. Y tiene un poquito de, Ay, santo. un poquito de miedo. Amén. Vamos entonces a estar orando por ella porque sí. Amén. ¿Alguien más? Sí, hermano Sí, Miguel, José. Sí. como estamos en el tema de la salud, que no olvidemos de orar por el hermano José, el esposo de Banja. El esposo de Banja. Entiendo que él está mejor ya, gracias a Dios, ¿verdad, pastor? Sí, ya por lo menos le quitaron la quimioterapia, solamente está con la otra medicina. Y gracias al Señor que la gota que tenía en las piernas ya también se sanó de ellas. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a estar orando también por él, sí, para que haya paz. Sí, claro que sí. Mercy también nos dice que muchas gracias, que esas oraciones son excelentes, da testimonio de que ha sido sanada de coronavirus. La verdad que Dios cuida a su pueblo todo el tiempo. Sí. Yo. Hermana Noli. Hermana Noli, sí. Sí, quiero que pongan a Melissa, nuestra hija, porque ella está bregando con pacientes que tienen el virus, el coronavirus. Y aunque ella está bien, bien protegida, pero pues la cobertura del Señor y la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y todas las enfermeras que están trabajando con estos pacientes. Esa es Melissa, ¿verdad? Melissa, mi hija, sí. ¿Perdone? Melissa, mi hija, Melissa. nuestra hija. Sí, Melissa. Melissa Amén. Mata. Melissa Mata, sí. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Brian, ¿tienes algo pendiente? ¿Alguna oración? Por mi hijo Carlos, él es doctor, empezando su tercer año del internado, y pues no bien le ha tocado el ICU en North Carolina. Así es, para que lo tengamos presente frente a Amén. Claro que sí, claro que sí. Gracias por ese hijo que está allí dando su mano. Claro que Dios lo va a proteger. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Tú no conoces distancias, Padre. Y esto nos ha enseñado que podemos depender de ti, no importa si estamos, Padre Santo, lejos o cerca, porque el Espíritu Santo es el mismo. Tu Espíritu nos une, nos cubre, nos protege, Padre Santo. Tenemos fe, y esa fe que tenemos cada uno de nosotros aquí reunidos, nos ponemos de acuerdo, Padre Santo. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, Padre Santo, intercedemos, Señor, por estas almas. Mira, Señor, Padre Santo, por Tatiana, por Sucrán, Padre Santo, por José Ramírez, para que tú seas sanando, Señor, y esos miembros de su casa, Teresa, Señor, Padre Santo, por Luz del González, por salud. Por Elena, Padre Santo, te doy gracias, la gloria y la honra es tuya porque tú la sanaste. Gracias por Mercy, Señor, que también la sanaste. Mira, Padre Santo, la mamá de Mili, que ella trabaja en ese nursing home de ancianos, Señor, que está haciendo, Señor, Padre Santo, cúbrela con tus manos, Señor. Protégela, Padre Celestial. Señor, por el esposo de Baña, por José, dale la paz, la tranquilidad.
Cuida ese corazón, Señor. Que él sepa que tú tienes control de todo. Enviamos tu palabra de sanidad por cada uno, Señor, de estas personas enfermas. Mira, Señor, por Melissa Mata, para que tú la sigas protegiendo, cuidando. Ella tiene ese niño tan temprano, Señor, y que ella está tan expuesta como todos estos que hemos hablado, Señor. Igual por Carlos, Padre Santo, que está haciendo su internado ahí en ese ICU. Oh, Señor, Padre Santo, pon ángeles de fuego, ángeles que los cubran, que los protejan, porque en ti, Padre Santo, tu poder es mayor que un coronavirus, tu poder es mayor que cualquier enfermedad. Todas fueron derrotadas en el madero, todas son vencidas y las declaro vencidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor y tú eres santo, 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 Señor. Declaramos, Padre Santo, tu poder y soberanía. Nada ni nadie nos va a detener, porque tú lo tienes en la mano, en la palma de tu mano, y ahí nadie llega, papá. Gracias, Señor, por tu amor. Cubre ahora a estos hermanos, Señor. Cubre a tu iglesia, Señor. Dale descanso, Señor. Y envíale, Padre Santo, que puedan estar tranquilos, confiando, Señor, de que vamos a estar preparados todos para tu hermoso arrebatamiento, Señor, cuando tú vengas por nosotros. Maranata, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven por tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.